Bueno, son las 6 en punto. Vamos a dar inicio a este webinar que teníamos programado para hoy. El tema del webinar es registro de transparencia y beneficiarios finales, mejor conocido como registro de accionistas. Hoy contamos con la presencia de don Fernando Gamboa. Él labora para E.ON Consultores. Es una empresa que se enfoca en asesorar a empresas desde su constitución y en sus etapas de desarrollo y crecimiento, de forma que se asegure de una manera organizada el éxito del emprendimiento. Ellos brindan servicios en áreas como capacitación empresarial, servicios financieros, consultoría jurídico-tributaria y litigio tributario, asesoría laboral y de recursos humanos, así como reorganización empresarial. El día de hoy, la charla estará a cargo del licenciado Fernando Gamboa, que es uno de los capacitadores de la firma E.ON Consultores. El doctor Fernando Gamboa es abogado, consultor, profesor universitario ya desde hace 24 años, especialista en Derecho Público, Tributario y Derecho Empresarial. Hizo sus estudios en la Universidad Autónoma de Centroamérica, en la Universidad de la Cooperación Internacional, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha y varios estudios en el INCAE. En su vida laboral, él es ex juez superior del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Además, es autor de artículos y libros en las áreas de especialidades en las que él se formó. Así que, pues, vamos a darle el pase a don Fernando Gamboa. Vamos a empezar a compartir una presentación que tenemos acá. Entonces, vamos a ver. Ok. Muy bien. Estamos. Buenas noches a todos los participantes. Vamos entonces a conversar un rato sobre el registro de transparencia y beneficiarios finales, conocido popularmente como registro de accionistas. La idea es hacer un repaso por los 3 marcos legales vigentes. La ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que es el marco general del registro de transparencia y beneficiarios finales, luego el reglamento y finalmente una resolución conjunta que se produjo por la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Vamos a comenzar explicándoles básicamente cuál es el perfil de un registro de transparencia y beneficiarios finales. Tal vez indicar que desde hace bastantes años se viene laborando por parte de la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, un organismo que es blando, sin embargo, pues tiene presencia mundial. Algunas personas dicen que es una especie de administración tributaria global, ¿verdad? Que nos viene dando una serie de recomendaciones para que migremos de ser un paraíso fiscal. Entre otras de las recomendaciones que la OCDE nos ha dado históricamente, una de las más importantes es precisamente transparentizar las sociedades y las distintas estructuras jurídicas que existen en el país, en nuestro país. Y en diferentes países donde la OCDE tiene intervención a través de sus recomendaciones. Entonces, básicamente, hace varios años, como les dije, en 1998, se emite un primer informe sobre prácticas tributarias que pudieran considerarse nocivas, opacas, países que guardan la confidencialidad de los accionistas de las estructuras jurídicas, y en ese marco de acción, aparte de otros 2 fórmulas, cuales son firmar convenios de intercambio de información tributaria con distintos países y en general producir una legislación tributaria de avanzada. Pero en este punto particular del registro de transparencia, y por eso se escucha la palabra claramente transparencia, es precisamente una fórmula, un conjunto de fórmulas legales para
penetrar las estructuras jurídicas y que sepamos quiénes son precisamente las personas que están detrás de esas estructuras jurídicas. Es decir, es erradicar del medio nacional el hecho de que una persona o un grupo de personas se oculten detrás de un caparazón de sociedades o de un conjunto de estructuras jurídicas que pudieran ocultarlos o hacerlos una especie de secretismo donde no sepamos quiénes son. Entonces el registro de transparencia y beneficiarios finales, precisamente de lo que se ocupa es de esta situación de que informemos en este caso al Banco Central de Costa Rica a través de la plataforma que ya les voy a explicar, quiénes son los accionistas y los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. No solo compañías, no solo sociedades mercantiles, sino también fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, tal y como lo vamos a repasar. Entonces, es una legislación de avanzada, no es casualidad que la tengamos vigente. De hecho, esta legislación se aprobó desde el 2016, hasta ahora que se va a poner en práctica esta ley 9416 que la vamos a repasar a continuación. Entonces, en resumen, por principio y por explicación introductoria, la idea es entender que el registro de transparencia lo que procura es que levantemos la máscara, ¿verdad?, de las personas que están ocultas detrás de sociedades o de estructuras jurídicas. Porque tal vez pudiéramos entender una sociedad para mera tenencia de bienes, por ejemplo, que es muy común en nuestro país. Pero lo que sí es cierto, lo que está claro, es que hay gente que tiene estructuras jurídicas bien complicadas, donde inclusive se trata, por ejemplo, de sociedades que pueden tener participación en otras sociedades fuera del país, y estas en otras, y así sucesivamente, hasta llegar a un número infinito de sociedades donde se va perdiendo precisamente el tema de la transparencia. Hablamos de sociedades garaje. Sí, de sociedades, se puede hablar, sí, de sociedades de mera tenencia de bienes, como le llama la norma, las normas le llaman así, pero también estructuras jurídicas que a veces la doctrina le llama la ingeniería fiscal, ¿verdad? O, mejor aún, erradicar la planificación fiscal agresiva, que es como lo prefiere tratar la doctrina. Toda esta legislación, para entender, tiene, y esto es muy importante hacerlo ver, quienes están a favor de todas estas políticas o recomendaciones de la OCDE, que ya no son tan políticas ni tan recomendaciones porque se terminan haciendo normas efectivas en el ordenamiento jurídico. Es decir, cuestiones que son de soft law, como le llamamos los abogados, se convierten en hard law. O sea, una mera recomendación para que dejemos de ser paraíso fiscal, se convierte y se transforma la legislación, en este caso en la ley 9416, en el capítulo segundo que vamos a estudiar, en el reglamento y en la resolución. Entonces es importante hacer ver que la OCDE pues, nos brinda estas posibilidades de informarnos de fórmulas que pueden hacernos avanzar como país y podernos integrar mundialmente como una economía posibilitada a la luz de otras latitudes. Entonces vamos a pasar a hacer la revisión de la legislación. Pasamos entonces ahí. Tenemos tres marcos legales. Este es el primero, que es la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Aquí vamos a estudiar algunas normas que están en el capítulo segundo. Esta presentación, tal y como Wilber lo explicó, la van a tener ya colgada mañana, ¿verdad?, para que la tengan ahí. Y acá estudiamos, entonces pasamos la siguiente para hacerles las explicaciones. El primer marco de acción es el artículo 5 de esta ley 9416, que establece que toda persona jurídica o estructura jurídica debe proporcionar al Banco Central el registro e indicación de sus accionistas y sus beneficiarios finales. Aquí tenemos dos contextos. Primero, clarísimo, lo dice la norma, toda persona jurídica, toda estructura jurídica. Ya no solo pensar en sociedades mercantiles, sino también en fundaciones y otro tipo de organizaciones como tales. En caso de sociedades mercantiles, indicar accionistas o cuotistas. Tal vez a la norma le faltó la palabra cuotistas en sociedades de responsabilidad limitada, pero bueno, debemos entenderlo por antonomasia. Y beneficiarios finales en el caso de fundaciones u otro tipo de organizaciones
que tengan alguna representación legal del cual se beneficien las personas. Que han sido en su mayoría escudos fiscales, ¿verdad? Las En fundaciones. muchos casos, fundaciones o cooperativas o los fideicomisos, que fue una de las grandes temas que la reforma propone, es el hecho de que no solo sociedades mercantiles, sociedades anónimas y responsabilidad limitada, fundaciones, etcétera, sino también que los fideicomisos tengan que informarle al Banco Central de Costa Rica cuál es la estructura que tienen y quiénes son los que finalmente se benefician económicamente de esas estructuras. Entonces, la fórmula legal propone entender por beneficiario final la persona que ejerce una influencia sustantiva, un control directo o indirecto sobre la persona o estructura jurídica de varias maneras, vía derechos de voto, como accionistas o socios, vía derecho a designar o a cesar los órganos de administración, dirección o supervisión, y también quienes tengan una participación directa de forma absoluta, que es cuando se tienen acciones como tal. Es decir, entonces el control indirecto y el control directo. Una cosa es la influencia como tal y la posibilidad que yo tenga de influenciar y decidir, ¿verdad? Y de participar o cesar. Y la otra es la posibilidad de tener participaciones sustantivas. Pasamos ahí y llegamos al mismo artículo 5, donde tenemos la situación de la participación sustantiva. Aquí es importante hacer una aclaración que ha estado en el medio con alguna nebulosa o alguna duda, y es que he escuchado gente que le indica a las personas que por no tener más del 15% de capital social puede dejar de declarar. Aquí vamos a hacer la aclaración. La norma legal lo que dice es que se debe informar al registro de accionistas a partir de una situación donde se tenga un rango de participación sustantiva. Lo que pasa es que ninguna de las normas que vamos a estudiar exime de la obligación de hacer el reporte al registro de transparencia y beneficiarios finales en el caso de que se tenga menos del 15%. Porque el 15% debemos entenderlo como una norma sustantiva para efectos de hacer control o inspección tributaria. No necesariamente hay una norma legal que diga que por tener menos del 15% estoy eximido de presentar la declaración. Entonces, inicialmente la fórmula legal, la ley 9416, propone de un parámetro de un 15 al 25. Luego el reglamento coge el rango menor y coge el rango del 15%. Como una posibilidad de que el 15 sea ya bastante importante para efectos de tener influencia, control sobre una compañía. Ese es básicamente el tema. Continuamos ahí y ahí una de los grandes avances de la legislación, de esta legislación, es que los fideicomisos se deben entender también como con la obligación de informar al Banco Central el objeto del contrato, el fideicomitente, el fiduciario y los beneficiarios, ¿verdad? Porque a la hora de proponerse un registro de accionistas, que era inicialmente como se trazaba esta situación, era obvio que el contribuyente iba a huir a figuras donde no tuviese que reportar, ¿verdad? Por supuesto. Sobre todo los contribuyentes que no se portan bien, ¿verdad? O que no quieren portarse bien, ¿verdad? Los que practican la elusión. Sí, los que practican la elusión y evasión tributaria, sí, claro. Entonces, la fórmula legal les dice, bueno, si se van a ir a refugiar por allá a través de fideicomisos o van a hacer fideicomisos sombrillas sobre las estructuras jurídicas que tengan, igual los vamos a poner a reportar. Entonces, ahí está en la norma del artículo 6 que los fideicomisos también tienen que reportar. Y otra norma también, otra posibilidad también interesante que propone la ley, y que ya la tenemos vigente, es que organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté vinculada a recaudar o desembolsar fondos con propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales, y la norma habilita todo tipo de buenas obras. Eso es de entender que prácticamente se cobija toda organización sin fines de lucro, deben reportar
el propósito, el objetivo de sus actividades, la identidad de los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración, directores, cuerpos gerenciales, detalle de ingresos y egresos, y el registro de identificación de los donantes y los destinatarios o beneficiarios de sus contribuciones. Y interesante también que es hasta la persona física, que es precisamente lo que estaba explicando hace un rato, cuando sean iguales o superiores a un salario base. Aquí es importante hacer notar que esta es una norma que nos brinda esta capacidad que tiene esa legislación de transparentizar la estructura jurídica. Es decir, yo estoy involucrado en una estructura jurídica como persona física, estoy involucrado en una estructura jurídica, pero tengo que informar quién soy yo. Es decir, cuánta participación tengo, por ejemplo, en el caso de sociedades mercantiles, y en el caso de organizaciones sin fines de lucro, qué posición tengo. Estoy de presidente, estoy de secretario, y quiénes finalmente se benefician si mi organización recibe y hace desembolso, recibe fondos y hace desembolso de fondos, ¿verdad? Que podría bien ser el caso de una iglesia, por ejemplo, el caso de una entidad deportiva, de una entidad cultural, y bueno, en general la norma dice que todo tipo de buenas obras. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, hablemos de una iglesia, pero esta iglesia no tiene fines de lucro y al final del cierre fiscal lo que reporta son 0 utilidades? Gastó lo que entró. ¿Qué sucede en ese caso? En este caso, el tema del ejercicio fiscal que tenga, igual tenga un ejercicio fiscal donde reporte, por ejemplo, 0, ¿verdad? Como sí. El caso que estás contando, registro de transparencia sí se tiene que cumplir. Es decir, esto no los exime. No, esto está por encima de eso. Porque acá esta legislación es para que se sepa quiénes son las personas que están detrás de la estructura. Y que se sepa qué beneficios tienen de la estructura. Sí, qué posición tengo y qué beneficios tengo. Entonces son una combinación de normas, no solo fiscales, para evitar que seamos un paraíso fiscal, unas normas antiparaíso, como se les llama, normas antiparaíso fiscales, sino que también son normas antilegitimación de capitales. Es decir, esos son los dos perfiles. Por eso es que el tema, las competencias del tema son de la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas, porque evidentemente al transparentizar estamos eludiendo evadiendo, perdón, uno de los grandes escollos de la legislación costarricense, que es no tener presencia transparente, ¿verdad? Es decir, a nivel internacional estamos conocidos como que se hace una sociedad, se guardan las acciones, se meten dentro, se esconden y no se sabe quiénes son los accionistas. Esto provoca que esas personas que se escondieron tengan que venir y decir, soy yo, ¿verdad? Soy yo el que está presente, o somos nosotros los que estamos presentes en esta compañía. Y a partir de ahí empieza un control sobre ellos. Por supuesto, a partir de ahí tenemos las posibilidades de una determinación de impuestos, de un tema de inspección, o inclusive de que la Dirección de Tributación o el ICE tomen parte de todas las competencias que tienen en estos dos perfiles. Tanto para evitar la elusión y la evasión fiscal, como para evitar la legitimación de capitales en el país. Esos son, digamos, los dos grandes marcos de acción. El famoso lavado de dólares. Sí, correcto. Correcto. Normas antilegitimación de capitales. Entonces, al estar transparentes, ya para estas dos entidades es más fácil ejercer sus competencias, ¿verdad? Y así, a la vez, vamos cumpliendo con todas estas normas estándares internacionales en materia tributaria y de antilegitimación de capitales. Bien, y no se queda corta la norma, sino que le da la posibilidad al ICD de evaluar riesgos sectoriales y definir otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, por aquello de que las organizaciones que hacen este tipo de actividades delictivas o malignas puedan ser penetradas posteriormente por el ICD y atacadas por el ICD. Entonces el ICD se reserva esa facultad de buscar otro tipo de organizaciones que puedan estar expuestas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo, tal y como expresamente lo establece el artículo 6 de la ley 9416, que es la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La SUGER, la SUGEVAL y la SUPEN no están obligadas a reportar, ellas tienen sus propios controles, ¿verdad? Sus propios informes. Correcto.
Y es importante hacer notar que hay que guardar la información por un plazo de 5 años. Este plazo hay que entenderlo correctamente, porque la prescripción tributaria del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es de 10 años. Entonces, yo sugiero mejor que guarden la información de los registros por 10 años completos. Ok, eso está bien. Sí, continuamos entonces con qué es lo que se requiere. Bueno, aquí este artículo 7 nos da propiamente en el punto. Es decir, ¿qué es lo que hay que reportar? Lo que hay que reportar es la identificación, el nombre, el número de cédula, el número de teléfono. Es decir, quién es la persona, quiénes son los accionistas, quiénes son las personas que están detrás. Entonces, la norma lo que dice es que se solicita la identificación de la totalidad de accionistas y de quien ostente participaciones sustantivas de las personas jurídicas o estructuras jurídicas y la composición accionaria del capital social que se tenga o de la participación de la propiedad de las acciones y toda esta información que se debe requerir en el registro. También, en el caso de sociedades o estructuras jurídicas que estén domiciliadas en Costa Rica, pero cuya participación sea fuera del país, que era el caso que estábamos dando hace un rato, igual deben cumplir con la obligación de indicar en qué países es y quiénes son las sociedades o las estructuras o las personas que en esos países tienen participación en las sociedades que tengan domicilio en Costa Rica. Okay. Sí, se exceptúa, por supuesto, las sociedades que cotizan en bolsa, porque precisamente el traslado de las acciones, el tráfico bursátil propio, sería imposible, pues porque minuto a minuto se van transando las operaciones de las acciones, entonces obviamente eso queda regulado bajo la normativa propia del mercado de valores. Y en general es un tema muy importante el párrafo último que están viendo ahorita en la presentación, que es el hecho de que esta información, tanto tributación como el ICD en conjunto con el Banco Central de Costa Rica, tienen que garantizarnos seguridad, confiabilidad, sobre todo confidencialidad de la información y la trazabilidad de la información. ¿Verdad? Porque, que se suelte esta información puede ser peligroso, ¿verdad? Podríamos, no quiero ser paranoico, pero podríamos pensar en que se activen tribunales de secuestro en el país, ¿verdad? Podríamos pensar en que, bueno, en un montón de situaciones que mejor ni mencionarlas, ¿verdad? Pero en general, tanto el ICD como la Dirección General de Tributación como el Banco Central tienen un conjunto de normas, tanto legales como reglamentarias, en la resolución conjunta, donde nos deben garantizar la confidencialidad de la información, la correcta trazabilidad de la información y sobre todo que estemos confiados en que la información va a estar guardada ahí y que la única razón por la cual esa información va a salir de la plataforma del Banco Central va a ser para las competencias de tributación y para las competencias del ICD, nada más, para que ejerzan ellos sus competencias. Muy bien. Esta custodia de la información se hace a través del Banco Central de Costa Rica. El banco asumió esta obligación, ¿verdad? A pesar de que no es típico que el Banco Central se dedique a normativa de carácter tributario. Lo cierto es que el banco posibilitó que haya un portal para resguardar esta información. Entonces se le asignan a través de esta norma al banco una serie de funciones como almacenar, admitir, almacenar y brindar la seguridad de la información, y al banco se le obliga a que tenga adecuadamente autenticidad, integridad, lo mismo, confidencialidad, confiabilidad de la información, y que haya protocolos y normas reconocidos y aceptados internacionalmente para el manejo de datos sensibles. Claro, el conocer quiénes son los accionistas de una compañía o de un conjunto de compañías son datos sensibles, son datos delicados, y lo que se quiere es que haya una claridad, una garantía hacia todas las personas que tienen que hacer el reporte de que su información va a estar correctamente resguardada y que no se va a salir, ¿verdad? Ahorita vamos a ver una serie de normas en caso de que lamentablemente ocurra algo al respecto. Igual, tanto el ICD como el Ministerio de Hacienda tienen habilitación y control de los datos. Igual hay una necesidad de definir pistas de auditoría
para, por ejemplo, en el caso de que surja algún problema, saber el origen del acceso a los datos, la fecha, la hora de la petición, el usuario y el sistema utilizado para la consulta. En tiempo real, esta plataforma debería entenderse o se debe entender conectada a la Cancillería, al Registro Civil, al Registro Nacional, a Migración y a cualquier otra institución que tenga identificación de las personas que puedan estar físicamente relacionadas, es decir, personas físicas y jurídicas. Entonces, la plataforma, y de hecho en las prácticas en las prácticas y en las declaraciones que se han estado subiendo, se ve que efectivamente la plataforma tiene la posibilidad de identificar personas por cédulas, identificar sociedades a través de las certificaciones literales. Entonces, la norma, digamos que sí la podemos ver en la práctica, en la vida real, ahí en el portal de Central Directo. Vamos a ver. Igual, una norma más, y ahí las van a ver repetidísimas, que es el tema de que el Ministerio de Hacienda y el ICD nos deben cumplir con directrices de confiabilidad y confidencialidad, y que se debe hacer un reglamento, y también hubo después una resolución conjunta que ya ahorita vamos a poder repasar. ¿Cuáles son las causas legítimas para usar esta información? Ya más o menos lo he adelantado. Las causas legítimas son las dos que hemos estado conversando. La parte tributaria, las competencias de la Dirección General de Tributación, y ahí las tienen ustedes en la presentación, dar cumplimiento a las funciones de la Administración Tributaria, ¿verdad? Para determinaciones oficiosas, que es el punto número 1 que está ahí. Continuamos con el 2, que sería para establecer o elaborar planes de riesgo, donde, bueno, nos tienen que hacer públicos los criterios objetivos de selección. Esto es más que todo para que la tributación pueda diagnosticar, ¿verdad?, comportamientos irregulares por grupos de contribuyentes, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, sector construcción, sector financiero, algún sector que tributación quiera hacerle alguna evaluación, este tema de registro de transparencia sirve. La tercera posición de competencia sería el intercambio de información con los instrumentos internacionales que hay firmados, el intercambio de información tributaria, y después para efectuar inspección tributaria por parte de las distintas direcciones, tanto territoriales como la de grandes contribuyentes, y en general para hacer fiscalización. Esta es, digamos, que la primera causa legítima para usar la información. La segunda causa, o la segunda fórmula por la cual se usa la información, es para que el ICD ejerza sus competencias, que es básicamente para desestructurar organizaciones criminales, organizaciones delincuenciales, organizaciones que laven dinero o que financian terrorismo, ¿verdad? Ese es más que todo el contexto, y obviamente pues ejercer ya posiciones que se van a trasladar probablemente de lo administrativo también a la parte judicial, Ministerio Público, y en general que el ICD pueda ejecutar sus posiciones. Entonces, las competencias. Entonces son estas dos razones. Se ha hablado también en la calle de alguna otra situación que pueda ocurrir, pero no. La norma está clara que esas son las dos causas legítimas para usar la información, y que solo el Ministerio de Hacienda, a través de la Administración Tributaria, y el ICD son los que pueden pedir la información de quiénes son los participantes, los accionistas, o los beneficiarios finales de las personas jurídicas y las estructuras jurídicas en Costa Rica. Hay requisitos para solicitar la información. El Banco Central esperaría que Hacienda y el ICD le hagan una petición formal, que es la que tenemos ahí con los requisitos correspondientes, ¿verdad? Y algún detalle que se tenga. Sin estos requisitos, el Banco Central debería rechazar de oficio la petición que se haga. No esperaríamos que haya un error de forma, ¿verdad? Sería impensable, pero bueno, si existiese ese caso, debería rechazar de oficio la petición. Pero bueno, hay unos requisitos para solicitarla, y esto es una formalidad importante a tomar en cuenta. Esto sería ICD y DGT hacia el Banco Central. Continuamos ahí. Con el tema del control y el cumplimiento, que es el hecho de que corresponde a la Dirección General de Tributación el cumplimiento del suministro de la información. Es decir, tributación es quien se va a encargar de ver si se suministró la información o no. Es decir, es quien va a pedir las listas, por ejemplo, de incumplidores del registro de transparencia.
y una serie de garantías que están en el 12 que son muy importantes, y es que debemos entender, los beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras, que el suministro de la información debe ser actual, veraz y exacto, ¿verdad? Esto es a partir del principio de que quien informa está declarando bajo fe de juramento, tiene que estar diciendo la verdad. Correcto. Y un segundo escenario, que es que cuando no se diga la verdad, yo debería, y así lo establece en la legislación, debería tener unas fórmulas legales para poder corregir los datos. Entonces, ahorita vamos a verlas, pero les adelanto que son dos fórmulas. Una, que sería acudir a la compañía que me informó, por ejemplo, que por error me informen a mí, como accionista o como beneficiario final de una sociedad que yo desconozco. Correcto. Subieron mi cédula por error o la subieron, ¿verdad? Esperemos que no por malicia. Sí. Pero si la subieron por error o por malicia, bueno, entonces yo debería tener la posibilidad de que se me corrija y que se me elimine de esa estructura o de esa persona jurídica. Esa es la primera fórmula, que sería acudir a la sociedad o al representante legal de esa compañía. Y la segunda es acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Para que allí, a través de un proceso de rectificación de la información, se corrija por parte de un juez contencioso administrativo lo que se declaró erróneamente, ¿verdad? Esperemos que no maliciosamente, pero por lo menos lo que se declaró erróneamente. O sea, en un principio es tributación quien tiene que actuar en la corrección. No. Yendo a la persona. Más bien tributación, y en general el portal, ¿sí? Se basa en el hecho de que las personas están declarando de buena fe información veraz y exacta. Ok. Si no ocurre eso, las correcciones son acudir a la sociedad para que corrija los datos. ¿Eso lo hace tributación? No, eso lo debe hacer la persona. Eso okay. es la persona que se dio cuenta que subieron sus datos. Ok. El asunto es que para darme yo cuenta de que subieron mi cédula o mis datos, ¿cómo hace? Tengo que tener firma digital y hacer la consulta ciudadana, que es una consulta que el portal permite, de ver quién subió la información, en qué sociedades estoy yo declarado, ¿verdad? Como participante o con capital social de alguna de las compañías. Eso es un tema interesante porque está obligando a la persona a tener firma digital. Y no solo eso, o sea, está responsabilizándome a mí como usuario que yo verifique. Tributación no va a verificar, va a asumir que esa es la verdad. Va a asumir que esa es la verdad, exactamente. Eso es muy importante. Eso es delicado. Sí, es muy delicado. Porque no hay una cultura en eso. Sí, uno se pone a pensar en poblaciones vulnerables, niños, en adultos mayores, en personas que no tienen acceso a la tecnología de la información, ¿verdad? O personas que no se preocupan por tener firma digital, que puede ser que le suban su información. Entonces, en general, estos son varias de las garantías que se tienen, ¿verdad? Obviamente, pues se puede acudir a la compañía o se puede acudir a la jurisdicción, en este caso contencioso administrativa, a que se adopten estas medidas de saneamiento. Ok. Vamos a una norma fea, ¿verdad? Esta, el 13, que nos remite al artículo 84 bis, ¿verdad? Okay. El artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que la sanción, que hay una doble sanción, ¿verdad? Por no cumplir con el registro de transparencia de beneficiarios finales. Cuando digo doble es porque hay un perfil de la sanción que es un perfil económico, que es una multa que va de 3 salarios base a 100 salarios base. Aquí hablamos de salarios bases del Poder Ejecutivo. Del Poder Judicial. El Poder Judicial es. Entonces va más o menos de 1.338.000, ¿verdad? 1.338.600, si no me falla la memoria, hasta casi 44 millones de colones. Ahí va la multa, ¿verdad? Entonces, el piso son 3 salarios base, el piso. Ahí es donde se refugiaría, digamos, la mayoría de gente que no declare, porque una gran cantidad de sociedades costarricenses son de mera tenencia de bienes. Sí. Y después, de ahí, de los 3 salarios hasta los 100, ¿verdad? El parámetro que establece la norma es proporcional al 2% de la cifra de los ingresos brutos de la compañía. Entonces, deberíamos entender que un gran contribuyente o una gran empresa territorial, que bueno, esperemos que no incumpla con una cosa de estas, pero bueno, si lo hiciese, rápidamente caería en el rango de los 100 salarios base, ¿verdad? Entonces, ahí es donde oscila la sanción, ¿verdad? Eso es como una escala. Arrancamos con la persona. Con 3 salarios base hasta luego, 100 salarios base.
Luego, el 2%, ¿dónde entra a jugar? No, el 2% es para determinar dónde voy, si de 3 hasta 100 salarios. Okay. Ese 2% me permite proporcionalmente establecer cuál es ese rango. Muy bien. Esa es la primera fórmula de sanción. Tributación, en el artículo 84 bis, párrafo segundo, dice que nos va a conceder un plazo de 3 días para que corrijamos. Es decir, en principio, en la práctica, lo que va a ocurrir es que tributación, cuando pida las listas de quienes no declararon, va a solicitarlas al Banco Central de Costa Rica, las va a tener, y en ese momento, en principio, de acuerdo con las normas, nos va a notificar que estamos como incumplidores. La palabra la utilizo así porque esa fue la palabra que utilizó el reglamento, aunque no me guste la palabra incumplidores, yo preferiría decir incumpliente, pero bueno, incumplidores. Entonces, si estamos en esa lista de incumplidores, tributación en principio nos notifica que en 3 días corrijamos. Okay. Si no corregimos, hay un placito también de prórroga de otros 3 días, pero esa prórroga yo tengo que justificarla. Entonces serían 3 días más 3 días, ¿verdad? Pero en principio pensemos en 3 días mejor. Y después, si no cumplo, entonces se me viene el procedimiento administrativo sancionatorio, donde van a ver si me imponen una sanción que va a oscilar entre los 3 salarios y los 100 salarios que ahorita explicamos. Okay. Ese es el primer perfil de las sanciones. El segundo perfil de las sanciones es un perfil en el cual la sociedad queda inoperante en el registro público, ¿verdad? Porque no se emiten personerías jurídicas ni se inscriben documentos. Es decir, en el momento en que esa compañía va a hacer un traspaso, va a hacer algún tipo de movimiento registral, el Registro Nacional lo va a paralizar. De hecho, así lo dice la norma. De mantenerse el incumplimiento, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería o inscribir documentos a favor de quienes incumplan con su derecho de información. Ese es el párrafo tercero del artículo 84 bis. ¿Verdad? Ok. Sí. Y en general, esos son los 2 perfiles de las sanciones, ¿verdad? Entonces, una sanción económica y después dejar inoperante registralmente la compañía, lo cual ya de por sí es bastante grave. También decir que para los notarios públicos se les atribuye también acá en la legislación una obligación, que es que cada vez que van a hacer algún movimiento, o a certificar una personería o hacer algún movimiento con una compañía, tienen que subirse al portal a ver si esa compañía declaró y se tiene como cumpliente, ¿verdad? Okay. El registro de transparencia de beneficiarios finales. En el caso de que no se tenga así, el notario debería dar fe de que la sociedad está incumpliendo con la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Bien. Y después, el otro perfil de sanciones es un perfil a lo interno de los funcionarios que tengan el manejo de la información. Entonces, estas son fórmulas más para que nos sintamos confiados y con una garantía de que nos van a respaldar con cuidado y que tengamos la confianza y que se resguarde la confidencialidad de la información. Entonces, hay un régimen de sanciones que van considerándose como falta grave y despidos sin responsabilidad patronal para los funcionarios que, independientemente, ¿verdad?, de sanciones penales, o sea, que pueden darse, sí, se claro, pueden aplicar. Claro, podríamos pensar en una falta grave que implica el despido y a la vez que no son excluyentes y a la vez que tengamos una sanción penal también, o sea, que el funcionario sea perseguido penalmente. Entonces, estas hay que entender que una se trabaja en un procedimiento administrativo y la otra se trabaja en un procedimiento judicial totalmente aparte. Y una no depende de la otra. O sea, las dos van por un camino individual, independiente. ¿Cuáles son las fórmulas por las cuales puede incurrir un funcionario del Ministerio de Hacienda, del Banco Central o del ICD en esto? Acceder a sistemas de información o bases de datos sin autorización de una autoridad competente, ¿verdad? O sin justificación. Luego, tendríamos que se apodere de bases de datos, las copie, las transfiera, las utilice, las destruya, las inutilice, las altere, las modifique, ¿verdad? Sí. Esto es muy delicado, como ustedes lo están viendo, ¿verdad? Es decir, tendríamos entonces un funcionario que maliciosamente está transfiriéndole la información, no sé, a la prensa, a la competencia, ¿verdad?, a organizaciones criminales o delincuenciales. Es decir, ese funcionario que haga estas cosas tan feas, obviamente va a ser procesado por el Ministerio de Hacienda al interno, con procedimiento de despido y, por supuesto, también con una causa penal aparte.
Por ejemplo, la opción del inciso C, el 14, que es facilitar o habilitar mecanismos de autenticación para todos estos programas. Y en general, inclusive acudir a una denuncia penal tal y como la normativa lo establece. Tributación crea una dirección de asuntos internos, que es la que se va a encargar de esto. Esta es la confianza que podemos tener en Hacienda, el proceso, de que lo va a supervisar, una especie de, digamos, utilicemos una palabra un poco, una especie de fiscalía dentro de la misma administración tributaria para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Y en general esta es la parte de la ley. Revisamos rápidamente el reglamento, el registro de transparencia. Aquí podemos ver algunas definiciones, ¿verdad? En el siguiente slide hay algunas definiciones sobre bases de datos, administradores, ¿verdad? Ahí las van a tener. Y me interesa mucho el tema que estábamos tocando hace un rato de la consulta ciudadana, que el reglamento, el reglamento ya la tiene por ahí, que es la facilidad que tiene el registro de transparencia de que con la firma digital yo pueda subirme a la plataforma y revisar, obviamente tengo que loguearme y todo esto, ¿verdad? Revisar quién subió, dónde está mi cédula. Si mi cédula y mi nombre están informados como beneficiario o como accionista de alguna compañía de la cual yo no sepa. Y ahí hay que estar atento. Aquí sí es importante que haya que recomendarle a la gente que esté en la población económicamente activa, ¿verdad? Y que tenga alguna sospecha de que alguien puede subirle su información, que busque su firma digital y haga la consulta ciudadana para que después proceda, como más o menos ahorita lo explicamos y vamos a repasarlo ahorita, cuáles son los procedimientos para corregir una situación tan delicada como esa. Sí, porque yo siento que no lo tomaron en cuenta la parte, digamos, más popular, la gente que no puede tener una firma digital. O sea, ahí hay una barrera. Claro, don Wilber, como abogado yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, qué sé yo, que una organización criminal, por ejemplo, se vaya y se busque a un indigente, le busque su número de cédula y lo suba como accionista. Una persona que nunca se va a poder localizar. Exactamente. Eso son posibilidades que existen, ¿verdad? Ahí dejaron un portillo. Sí, pues, claro. La persona que haga esa declaración e informe eso, se mete en un problema legal bastante serio. Está haciendo una declaración. O sea, siempre va a haber un responsable que se pueda detectar. Claro, porque aquí queda quién subió la información. Si la subió el presidente de la compañía, el representante legal, o la subió un apoderado especial. Es una de las dos fórmulas que hay para declarar. Va a quedar quien informó. El asunto es que uno no puede dejar de pensar en una situación así. Ahora, tal vez esa es la situación más extrema. Pensemos en una situación donde, no sé, por error, podría darse que de buena fe simplemente se digitó algún dato por ahí por error. Es un poquito difícil porque el sistema está conectado al registro civil. Claro. Entonces debería por cédula reconocerse de inmediato quién es quién, ¿verdad? Porque hay un montón de personas en Costa Rica que tienen el mismo nombre, pero no la misma cédula. ¿Sí? Continuamos ahí con las definiciones. Importante destacar el tema de que hay que informar las estructuras jurídicas. O sea, el sistema, dentro de la plataforma hay que informar no solo los accionistas o los beneficiarios finales, sino que también hay que informar si se pertenece a otras estructuras jurídicas. Correcto. Si esa compañía pertenece a otras compañías. Y entonces tenemos este fenómeno de que hay una por aquí y hay otras por acá, ¿verdad? Y esta pertenece a esta, y esta a esta, y todas estas estructuras que se hacen, ¿verdad? Son parte, digamos, de la vida práctica de algunos empresarios o algunas empresas que se organizan bajo estructuras, algunas bastante complicadas, pero hay que informar el tema de la estructura jurídica. Es importante hacer ver eso. Continuamos por ahí para avanzar. Ya caemos en el tema de la lista de incumplidores, ¿verdad? Que es la lista que va a dar el Banco Central de Costa Rica de quienes incumplieron. Y ahí podemos observar en esta presentación que el reglamento acogió la fórmula menor de participación sustantiva. ¿Se acuerda que había hablado del 15 al 25? Correcto. El reglamento del Ministerio de Hacienda ya lo define como igual o mayor al 15. Presidente más el ministro de Hacienda, el Poder Ejecutivo, en este reglamento toman una posición y dicen que es el 15% el que Costa Rica debe entender como participación sustantiva. Okay. Y bien, ahí podemos avanzar y repasar. Ahí podemos avanzar hasta la siguiente. Ahí, sí. ¿Quiénes están excluidos de informar? Sociedades que cotizan en bolsa, fideicomisos públicos, la SUGEF, la SUPEN, la SUGEVAL y obviamente los poderes de la República. Correcto. Ahora,
¿Quiénes, aquí pasamos a la siguiente, quiénes son los responsables de subir la información? Para personas jurídicas, el representante legal. Para fideicomisos, el fiduciario. Para administradores de recursos de terceros, el representante legal, el mandatario o quien ejerza los poderes. Y para organizaciones sin fines de lucro, el presidente o quien ejerza las facultades de representación. Esto es muy importante, ¿verdad? Y en el siguiente está, ¿qué es lo que se reporta? Bueno, insistimos en que la transparencia implica que hay que identificar las participaciones, ¿verdad? No solo decir quién es, sino cuánto tiene, es decir, cuántas acciones tengo y esas acciones, qué tipo de acciones son y a qué me dan derecho esas acciones dentro de la compañía. Sí, si son nominales, todo eso hay que informarlo. Sí, claro, sí. Cuando la ley, el reglamento y la resolución estaban ahí en el papel y no habíamos visto el registro de transparencia todavía, ahora que lo vemos, lo podemos ya observar y analizar, vemos que sí se hace efectiva la norma. No solo de decir quién es el accionista, sino decir cuántas acciones tiene, qué tipo de acciones tiene, cuánto valen sus acciones y para qué sirven esas acciones. Es decir, qué poder me dan esas acciones a través de la compañía. Y igual, si hay información de otro país, que haya que también traerla para acá y determinar precisamente a los beneficiarios finales. Ahí podemos avanzar porque las siguientes normas son repetitivas, ¿verdad?, de lo que habíamos hablado. Tal vez aquí nada más me interesa en el 9, en el artículo 9, decirles que hay, es muy importante, ¿cuándo se declara? Bueno, hay una declaración ordinaria, que es la anual, que se hace del 1 al 30 de abril. Ajá. Esa es la que siempre vamos a tener que hacer y repetirla cada año. Okay. Y hay dos declaraciones extraordinarias que son, uno, cuando se constituye la sociedad por primera vez. Tengo 20 días hábiles para subir la información al registro de transparencia. Y la segunda es que cuando haya traslado de acciones, sesiones y traspasos de acciones, en los libros de registro de accionistas o de cotistas, tengo 15 días para ir al registro de transparencia e informar y actualizar. Esas son las dos. Entonces, hay que entender que la que estamos haciendo ahorita, que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ahorita les tenemos una slide con cuáles son las fechas, los meses, esa es ordinaria. Esa es la que teníamos que hacer en el abril que pasó, ¿verdad? Nada más que se trasladó hasta este momento para que las plataformas tuvieran las comprobaciones correspondientes. Avanzamos diciéndoles que en este slide es importante decirles que cuando se trate de una sociedad que tenga una sociedad domiciliada en el extranjero, domiciliada en Costa Rica, que tenga participación o acciones, ¿verdad?, con una en el extranjero, hay que traer el acta constitutiva, hay que informar si en ese país hay registro de transparencia, si hay acciones al portador o no, ¿verdad? Y en general transparentizar quién es el propietario que está fuera del país poseyendo sociedades costarricenses. Bien. Ahí avanzamos, pues ya estamos cortos de tiempo, ¿verdad? En fideicomisos, nada más repasar que hay que indicar el objeto del contrato, el fideicomitente, el fideicomisario y decir quiénes son los beneficiarios de ese fideicomiso. Ahí podemos avanzar para poder cumplir con el tiempo. Vamos a avanzar ahí. Bueno, sí, en el 21, que tributación, el Banco Central nos da un correo electrónico donde nos informa, ¿verdad?, que ya cumplimos. Si no tenemos ese correo, si no cumplimos, tributación nos notifica. Tengo los 3 días y si no me abre el procedimiento de la sanción de los 3 a los 100 salarios básicos. En el 23 está la consulta ciudadana, que es que tengo que subir al registro con la firma digital, que es lo que hablábamos. Y acá en el 24 están las 2 fórmulas que expliqué hace un rato de cómo corregir la información que equivocadamente se suba al registro de transparencia, o sea, solicitar o acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Y la otra sanción, que es que no se pueden emitir, ¿cómo se llama?, certificaciones de personalidad o inscribir documentos. Bien, esos son más que todo, lo que sigue son las sanciones a los funcionarios públicos que accedan a la información o hagan estas cosas. Aquí terminamos con la resolución conjunta. Acá nos interesa destacarles que el portal es Central Directo, ahí está abajo. Muy bien. Central Directo FICR, es el portal, ¿verdad?, donde se habilita esto.
que se debe consignar, así, si uno entra, se registra, ¿verdad? Registra la compañía y registra su nombre también y los datos del documento. Aquí en el 3 es importante que pueden declarar apoderados especiales. Sí, en principio declara el presidente, ¿verdad? Que tiene facultades de representación legal, pero también uno puede, con un poder especial, el presidente acude ante un notario público y le confiere el poder especial a alguien que tenga firma digital. Ese apoderado especial puede hacer la declaración. Okay. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El apoderado especial no se ocupa que sea abogado o notario, no. Puede ser cualquier persona que tenga firma digital. Es decir, lo que sí se ocupa es que el notario público que confirió el poder tenga que accesar al portal del Banco Central y subir y registrar el poder. Es decir, el notario que otorgó el poder tiene que ir con su firma digital y digitar los datos y subir en tiempo real el poder. Una vez que está registrado el poder especial a través del notario, ya el apoderado con su firma digital, el apoderado especial, puede ir y subir la información. Esto es en los casos en los que los presidentes con representación legal no estén en el país o no puedan firmar o no tengan firma digital, que está ocurriendo mucho en la práctica eso. Ahí está el portal, ¿verdad? Que es el portal de Central Directo. Y ahí tal vez avanzamos. Bueno, obviamente hay que brindar una dirección de correo electrónico para el portal. Y de aquí podemos brincarnos a en el 13 está un poquito más didáctico el tema de la aclaración ordinaria y la extraordinaria, que es lo que estábamos hablando hace un rato. El acuse de recibo, que es un correo electrónico que se envía, que es cuando en este momento, ¿verdad? Estamos conociendo el sistema, entonces cuando subimos la declaración y envía el correo hasta que respiramos, ¿verdad? Y dice, ya el sistema envió, porque es un sistema que es un poco cansado, ¿verdad? El del portal. En el 15, igual didácticamente está explicado cómo es el procedimiento de corregir si me informan equivocadamente, ¿verdad? Y el deber de custodia. Y terminamos diciéndoles, sí, con las fechas, terminamos con esto. Me pasé un poquito en el tiempo, ¿verdad? Sí. Tranquilo. Ya vamos terminando. Que es esta primera... ahí. Sí, perfecto, ¿no? Claro. Esta primera declaración ordinaria que es... la que entendíamos hecha para abril, pero se trasladó a estos meses, que es 0 y 1 de septiembre, 2 y 3 de octubre, 4 y 5 de noviembre, 6 y 7 de diciembre y 8 y 9 de enero del 2020. Yo le llamo las placas, ¿verdad? Es como las placas. Como las placas, ¿verdad? Entonces hay que subir las declaraciones. Ahorita estamos con la 0 y 1. Es importante un llamado de atención que mucha gente no sabe, está desconociendo que tiene que hacer una declaración que le puede implicar una multa tan grosera como la que estábamos hablando, ¿verdad? Y una sanción casi que paralizar a la sociedad en el registro nacional. Y en general, básicamente esa es la explicación. Ahí estaremos atentos a cualquier pregunta. Al final hay un anexo que es un poco lo que hay que reportar, ¿verdad? No se asusten, ¿verdad? Porque es bastante tedioso, ¿verdad? Pero en general eso es lo que hay que ir reportando dentro del registro. Entonces ahí les hicimos un análisis. Ok, vamos a pasar a escuchar. Vamos a leer algunas de las consultas que tenemos. H. Soto consulta, primera aclaración. ¿Cuándo la dueña de una compañía es otra compañía TICA, es necesario llenar el apartado de beneficiarios finales o solo se da la información de la accionista, en el entendido que la otra compañía tiene también que dar información de sus accionistas? Claro, es una excelente pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, el portal permite, o más bien posibilita, que se declare si se está en una estructura jurídica. Ahí en el caso que el señor Soto está contándonos, estamos en presencia de una estructura jurídica. Entonces, en el portal hay que reportar que esa primera compañía, la compañía hija, tiene una compañía madre, ¿verdad? Entonces, eso hay que reportarlo ahí para que el sistema lo entienda. Y en ambas tenemos que reportar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los accionistas y los beneficiarios finales. Es decir, aquí el tema del principio de transparencia es precisamente transparentizar y saber quiénes están detrás de las estructuras jurídicas. Ok, Roberto Rodríguez nos pregunta, ¿el acceso de la información por parte del ICD o de la DGT debe ser autorizada por un juez o únicamente por solicitud de los entes autorizados? Correcto, muy buena pregunta también.
Las dos vías. Puede ser, en principio, es Dirección General de Tributación y el ICD, que pueden accesar la información. Ok. Y eventualmente, si del asunto tributario o el asunto de legitimación de capitales pasa a la sede penal, evidentemente, en algún momento un juez penal podría pedir la información. Pero en principio, el ICD y DGT para las competencias que establecimos, y ahí están en la presentación. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene más consultas? Es que estaban alzando la mano cuando estaba en la exposición. Sí, claro, entonces, claro. Estamos esperando. Vamos a ver si alguien tiene algún otro tipo de consulta. Ajá, tenemos otra vez de H. Soto. Dice, incumplidores. Se dice que aunque la fecha sea septiembre, la verificación se hace en enero del 2020. Claro. O, dice, entonces, la compañía no tendría problemas de incumplimiento hasta enero 2020 o en el mes que corresponde. Sí, es muy curiosa la pregunta del señor Soto, porque efectivamente, no sé si podemos descargar ahí el transitorio primero. Podemos presentarlo para verlo y explicarle en tiempo real al señor Soto. ¿De la presentación? Sí, de la presentación es la que dice transitorio primero, que es donde él está. Vamos a ver. Casi de las últimas. De las últimas. Sí, casi de las últimas. Donde están las placas, por decirlo. Ah, ok, las fechas, sí. Están los meses. Aquí está. Los números de cédula. Acá, sí. Sí, el señor Soto está, claro, el señor Soto está precisamente en el transitorio primero, claro, y yo lo subrayé al propio. Abajo dice, sí. Ahí lo tengo subrayado. Claro, resulta que recordemos que tanto la Ley General de Administración Pública como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en general, en Costa Rica hay un bloque de legalidad, hay una jerarquía de normas jurídicas. Primero está la Constitución, después están los tratados internacionales, luego sigue la ley, luego los reglamentos, después de eso vienen las directrices y las resoluciones generales, ¿verdad? Y ya de último los oficios, las circulares, etc. Entonces, lo curioso de la pregunta del señor Soto, y es muy importante su pregunta, es el hecho de que, si lo vemos, una resolución general que en la jerarquía de normas es una norma inferior, está modificando, y esto lo digo entrecomillado, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que establece el tema de la sanción, ¿verdad? Ok. Porque el transitorio, en el párrafo segundo, dice, para efectos de aplicar el 84 bis, se tendrán por posibles incumplidores los sujetos obligados que al 31 de enero del 2020 no hayan realizado la respectiva declaración o no sea posible determinar los beneficiarios finales. Entonces, con toda sinceridad, yo no puedo transmitir acá y decirle a las personas que se atengan a la resolución general, ¿verdad? Porque la resolución general no es una ley, es una resolución. Ahora, la resolución como tal sí nos manifiesta la voluntad que tiene la Administración Tributaria y el ICD de esperar a que la gente se acomode con la declaración. Es decir, deberíamos pensar que esta norma, lo que nos está diciendo, nos está tratando de adoctrinar es en el sentido de declare en el tiempo en que tiene que hacerlo. Voy a pedir la lista después y lo voy a considerar incumplidor al 31 de enero del 2020. Pero yo no puedo decirle aténgase a eso, porque eso no es una reforma legal. Muy interesante. ¿De acuerdo? Porque la norma es la ley 9416 en combinación con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Verdad? Y los órganos públicos están apegados al principio de legalidad, a la ley. Ahora, claro, uno entiende la buena fe del ICD y la buena fe de la Administración Tributaria de decirle esto en la resolución a los contribuyentes para que tengan un chance de acomodarse, porque no es fácil acomodarse a una reforma tan importante, ¿verdad? Claro. Y a obligarlos dentro de tantas declaraciones que hay que hacer, a una declaración más. Entonces, efectivamente, aclararle al señor Soto que sí, la resolución conjunta ICD-DGT dice en su transitorio primero, párrafo segundo, que se considera incumplidor el que al 31 de enero no haya realizado la respectiva declaración. Correcto. Entonces deberíamos entender que tributación
no va a empezar a castigar a la gente hasta que no llegue el 31 de enero de 2020, pero no podemos interpretar eso como absoluto. Entonces, yo no le podría recomendar, aténgase al 31 de enero, no. Yo le diría, declare conforme está la lista, 01, 23, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sí, para evitar cualquier contingencia, sí, cualquier problema que se pueda dar. Correcto. Tenemos a Eda Morera. Cuando la sociedad pertenece a una sociedad holding, ¿cómo debe ponerse las personas físicas que son dueñas de la holding dentro de la declaración de la sociedad hija? Sí, muy buena pregunta también. En principio, lo que se debe hacer es indicar, transparentizar precisamente que se pertenece a una holding. Correcto. ¿Verdad? Y indicar cómo es que está estructurada la holding. En qué lugar o cómo es que pertenece esta, la que está ella indicándonos, a esa holding. Y ahí, en la que pertenece a la holding, también indicar cuáles son los accionistas y cuáles son las participaciones. Okay. Es decir, el tema es que cada sociedad declara por sí misma, pero tiene que referenciarse que pertenece a otra estructura jurídica o a una holding, por ejemplo, en el caso que ella está. Muy bien, Rudy Amador. ¿Por qué siendo secretario de una sociedad y con poder generalísimo, sin límite de suma de la misma, claro, no puedo hacer la declaración de beneficiarios? ¿Hay una lógica detrás de esta circunstancia en el reglamento? ¿O solo es para que los notarios tengan más trabajo y los usuarios más costos y obstáculos? Sí, es una maravillosa pregunta. Más bien se la agradezco porque por el tiempo uno tal vez no podía aclararla. Pero, ¿cómo se llama el señor? Se llama Rudy Amador. El señor Amador, sí. Su pregunta es vital, es importantísima, es una crítica que le tenemos en este momento al tema del portal del Central Directo, porque si se tiene facultades como presidente, como secretario, como tesorero, y esas facultades son un poder generalísimo sin límite de suma, por supuesto que yo tendría o debo tener el derecho de acceder al registro de transparencia y beneficiarios finales. O sea, no es solo el tema del presidente. Entonces, claro, lo que está pasando en la práctica es lo que él está viviendo. Está viviendo el tema de que como solo el presidente es el que declara, ¿verdad? El que está declarando, entonces se debe ir a hacer un poder especial ante un notario público, ¿verdad? Lo cual es un tema muy contraproducente, porque si yo tengo secretaría y tengo con la secretaría los poderes absolutos, debería tener la ausencia del presidente. Entonces, lo que esperamos, decírselo al señor Amador, lo que esperaríamos en el futuro es que el sistema se corrija, ¿verdad? Yo lo que le aconsejo es que cuando se trate de subir, ¿verdad?, al sistema, suba una certificación literal del registro público, pero la literal, es decir, la que dice presidente, secretario y tesorero, la que tiene todos los miembros de la junta directiva, que suba esa, y que cuando lo paralice le mande un correo electrónico. Hay una opción ahí para enviar un correo donde uno hace la observación, ¿verdad? Y el reglamento, también para aclararle, porque tocó el tema del reglamento, el reglamento dice claramente que para personas jurídicas es el representante legal, no dice que es el presidente. Veámoslo aquí en el 5. El artículo 5 dice el representante legal. O sea, en ningún momento dice solo el presidente, no, dice el representante legal. O sea, que el reglamento viene a corregir un poco eso que quedó ahí. El reglamento lo corrige, el problema lo estamos viendo en la práctica. ¿Sí? Porque además del caso que nos está mostrando el señor Amador, existe el caso de apoderados generalísimos que no tienen, digamos, posición en la junta directiva, lo cual es perfectamente posible. Una sociedad le puede conferir un poder generalísimo a alguien, perfectamente bien. Esa persona, con ese poder generalísimo, tiene facultades también para subirse a cualquier sistema. Entonces, esperemos que el Banco Central lo corrija y sumemos consultas, sumemos oposiciones y reclamemos un poquito de eso para que se corrija. Catherine Bonilla, ¿el valor que se declara es el valor nominal de la acción? Correcto, el valor nominal de la acción. No es el preferente. Ahí hay que declarar, sí, buena pregunta también, se declara las acciones comunes y también se declaran las acciones preferentes. Ahí hay, dentro de las pestañas están las dos opciones. Muy bien. Acciones comunes y acciones preferentes, y ahí se les pone el valor. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Queremos agradecerles su participación. Queremos agradecerle, por supuesto,
a don Fernando Gamboa por habernos facilitado este tiempo. Y no sé si usted pues, desea cerrar con algo. Estamos a la orden, sí. No, decirles que estamos a la orden para brindarles cualquier tipo de asesoría en este mismo tema, capacitación, servicios, consultoría jurídico-tributaria, litigio tributario también, y invitarlos a que visiten la página eonconsultores.com. Ahí pueden ver toda la oferta de servicios de la firma. Y también, si quisieran ahondar en el tema, este viernes 27 de septiembre en el Hotel Casa Conde tenemos una charla de todo el día del registro de transparencia de beneficiarios finales no, más bien de 1 a 5, perdón. De 1 de la tarde a 5 de la tarde tenemos una charla en el Hotel Casa Conde y para los que requieran el servicio, ahí en vivo vamos a estar también subiendo declaraciones al registro de transparencia. Si alguien llega ahí con todos los requisitos, ahí le asistimos con la declaración y también igual damos una explicación más pormenorizada de todo lo que hemos muy bien. Aquí, perdón para cerrar con don Maynor Incera, dice, ¿tiene algún costo económico el registro ante el Banco Central? El costo económico como tal, no. Si se es presidente y se tiene firma digital, lo único sería comprar la personería actualizada ahí en el sistema digital del registro nacional. Pero como tal, el sistema no tiene ningún costo. Y Rudy Amador, que ha estado muy participativo, dice, ante Hacienda, ATV, sí. Soy representante legal de una sociedad de responsabilidad limitada en donde soy gerente 02, con poder generalísimo sin límite de suma. Tampoco puedo hacer la declaración sin acudir a un notario para que me tramite condición de apoderado desde el sistema del Banco Central. ¿Por qué tanta dificultad para el usuario? ¿No se debería autorizar de una vez a los representantes legales existentes en bases de datos de Hacienda para que puedan hacer la declaración de beneficiarios? Sí. El señor Amador tiene razón. Tenemos que reclamar eso. El sistema tiene que corregirse y migrar a que un gerente 2 con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, por supuesto que pueda ejercer su poder. Claro. Porque el portal no le permite ejercer el poder, ya es una limitante. Y es de reclamar, ¿verdad? Y el Banco Central no va a querer que le empiecen a llegar demandas, ¿verdad? Claro. Porque se viene la sanción, por ejemplo, y la gente molesta porque tenía facultades para subir, pero no podía subir la declaración. Entonces yo lo que recomiendo es, ahí en donde está el correíto, hay un correíto donde uno hace las quejas, ¿verdad? Entonces es quejarse para que los informáticos, que no dudamos de su capacidad, de los informáticos del Banco Central, que corrijan esta temática lo más pronto posible. Muy bien, bueno, llegamos al final. Muchas gracias, que pasen buenas noches y a partir de mañana en horas de la tarde el material va a estar disponible para todos los que estuvieron hoy participando. Perfecto. Que pasen buenas noches.